¿Han visto cómo andan los bancos de peces? Que van todos juntos. Es importante que estemos todos como grupo. Primero mirar al frente. Si Christopher se mueve su cabeza hacia la derecha, hacia allá, todos tendríamos que ir con él. Si Christopher va a mirar hacia el otro lado, todos seguimos esa cabeza y ese movimiento de la cabeza de Christopher. Pero ahora tenemos al frente a Héctor. Entonces Héctor va a ser el líder. Pero si Héctor va a mirar un poco más para allá y hace que todos giremos, tenemos de líder a Peque. Y si Peque vuelve a mirar a este lado, él va mirando, tenemos de líder a Víctor. Y si Víctor mira para acá, tenemos a Diamante. Yo ando buscando respeto, buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por favor. Buscando respeto, yo ando buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por favor. Tú no sabes cuántas veces en mi cama yo lloré, tú no te imaginas por el hambre que pasé, la ignorancia de la gente cuando la necesité. Nadie me dio un vaso de agua cuando me moría de sed, nadie me felicitó cuando de curso pasé. Y ahora no me digas lo que yo tengo que hacer. Si yo he matado gente, si soy un delincuente, se culpa del sistema, embotellalo en tu mente. Si tengo un parque sentado, la poli me echa y de una vez comienza con todas sus sospechas. Y si le hablo me ofrece una galleta. Así tú quieres que respeten el sistema. El problema de la calle, mi vida corrió peligro. Yo visto como cae el enemigo de mi amigo. Policía atrás de mí, ajá, corrí con suerte. Y un par de veces yo me le escapé a la muerte. Ese pelado vive ahí al lado de la casa de Sombra. ¿Ese pelado es? ¡Esa chica! No va a venir a cerrar la puñeta. Pensaba que era eso. A eso iba que lo Hola, mamá. Hola. William, ¿vas a comer? Hijo. ¿Vas a comer? Que ya comí por ahí, mamá. En la calle. ¿En qué calle? Que sí, mamá, que he comido. Bueno, como quieras. Comida y en la cocina. Vale. La programació del curs de taller formatiu que oferirà aquesta tardor. Uns tallers que miraran de posar a l'abast del jovent de la ciutat eines per millorar la seva formació, reforçar la seva autonomia personal i propiciar la seva inserció laboral. En aquesta nova tongada de cursos i tallers tindrà molta importància els idiomes. Idiomas, cada día vivimos en un entorno globalizado.
Aquí también está cerrado, ¿ves? Ahí tengo la llave. Todos caminando por el espacio. Al momento en que yo di la palmada, todos nos quedamos quietos. Ahora aumentamos un poquito más la velocidad. Más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, caminamos otra vez. Velocidad 6. Si la 10 era muy rápido, ¿cómo será la 6? Velocidad 1. 1. Velocidad 10. Cuidado con el otro. Velocidad 5. Y cuando quiera, en el papel que pase, lo que cada cual quiera escribir. Lo que a mí me sugiere esa palabra. País. No existe. El mundo entero. Frontera. Puerto Rico. República Dominicana. Bolivia libre. Ecuador libre. Lugar en el que me construyo. Donde vivo. El mundo. RD. Barcelona. ¿Qué es RD? República Dominicana. Sueño europeo. Igualdad. Ya no existe. Contan todo. Se desvanece. Latinoamérica. El país más grande. Alegría. Únicos. Quiero ver mi familia. Tiene el flow. Viaje. Raíces. Llegué hace 4 años. Hace 4 años. 4 años solamente. A 4 años, sí. ¿De dónde vienes? De República Dominicana. Cuando ella se fue, no se despidió de mí. Entonces lo llevo ahí en la mente y pues será porque no podía hacerlo. Me emociono. Ay. ¿Por qué no se despidió? Porque no podía. No tenía la valentía de hacerlo. Pienso yo. Es muy duro. Pasa que te adaptas con el tiempo a la situación, pero no dejas de pensar en ellos, no dejas de extrañarlos. Yo, o sea, llego, trabajo, ahorro, me traigo a mis hijos y tan felices todos, pero eso es un cuento solamente, o sea, la realidad es diferente. ¿Sabe? Cuando llegué lo encontré como muy reseco, este país muy reseco, qué sé yo me imaginaba otra cosa. Sí, me imaginaba otra cosa. Me imaginaba un país más limpio, gente más amable. Tenía una idea mucho más... Algo así como eso que sale en la película, Nueva York tan mágico, pues bueno, una España mágica también. Yo veía personas que venían de España, joder, macho, tiraban la casa por la ventana. Venía con las fiestas, comprando y tal. Y uno hablaba y le decía, oye, ¿y cómo está España? Me dice, vaya, me dice, de puta madre, allá tú ganas, aquí lo que tú ganas al mes, allá tú lo estás ganando, en pocas palabras, en 4 o 5 días. Y, ¿no? Yo llegué un 1 de mayo y el 2 de mayo ya estaba trabajando. Pero cuando estaba en el trabajo, o sea, en ese almacén, o sea, yo dentro de mí, o sea, en mi corazón decía, yo sé que abro esta puerta y voy a estar en mi calle, o sea, voy a estar, o donde yo trabajaba, ¿sabes? Ya te digo, o sea, mi mente volaba y cada vez que sentía un olor, digamos, que me traía recuerdos de mi país, yo cerraba los ojos y caminaba con los ojos cerrados, ¿sabes? Imaginando que estaba por esa misma calle, ¿sabes? Lo he hecho yo también. Y eso es dolorosísimo.
Por eso allá cuando alguien me pregunta a mí, oh, ¿es cierto que allá es así? No sé qué, yo digo, no, tío, ¿quién te contó esa fantasía? Allá, para irte allá tienes que ser bien valiente, tío. Si quieres venirte aquí, piénsatelo un montón de veces, tío. Porque aquí no es nada fácil, como dicen. ¿Tú tienes papel? Sí, lo de República Dominicana, ¿por qué? ¿Tú me has visto cara de policía? No te pido ese tipo de papel, te pido papel de fumar. ¿Tú tienes? Ah, bueno, es que yo no fumo, mano. No sé, si quieres, buscamos un par de papeles y te invito un par de porritos. ¿Qué te parece? Ah, pues está bien, vamos, una primera vez no pasa nada. Yeah, yo ando buscando respeto, buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por favor. Buscando respeto, yo ando buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por favor. Tú no sabes cuántas veces en mi cama yo lloré, tú no te imaginas por el hambre que pasé, la ignorancia de la gente cuando la necesité. Nadie me Espérame aquí, socio, ya vengo, voy a comprar un par de botellas. Está bien, está bien. Cuando de curso pasé y ahora no me digas lo que yo tengo que hacer. Si yo he matado gente, si soy un delincuente, se culpa del sistema, embotellalo en tu mente. Si tú un parque sentado, la poli me echa y de una vez comienza con todas sus sospechas. Y si le hablo me ofrece una galleta. Así tú quieres que respeten el sistema. El problema en la calle, mi vida corrió peligro. Yo pido como calle el enemigo de mi amigo. Policía atrás de mí, ajá, corrí con suerte. Y un par de veces yo me le cambié. Espera, que voy a dejar una por allá. Viene la policía. Ya tenemos guardadas, ¿sabes? ¿Quieren más? Y bueno, compadre, pues cuéntame a ver qué haces por aquí. Creo que tengo 5 días aquí. 5 días. Pues acabas de llegar y ya te voy a dar la bienvenida. ¿Y tú por qué estás aquí? Es que yo vine porque mi mamá es española y mi papá es dominicano, ¿sabes? Soy ligado entre los dos. Primera vez que vengo aquí. Como la mayoría de la gente, siempre viene un familiar primero y luego nos van trayendo uno a uno buscando el gran sueño español, ¿sabes? Yo pensé que esto era diferente, que aquí cuando yo llegara, de una vez me van los españoles y la española me van a abrazar y eso porque llegué de otro país. Pero veo que no es así. Tienes la mala suerte de ser negro, compadre. A lo mejor hasta piensan que llegaste en patera y no en avión. Ya te digo. ¿Qué te pasó con la policía? Bueno, mano, yo iba bajando por ahí, salen como los terroristas. Vinieron, me agarraron, me tiraron al suelo, me pusieron el pie, me dijeron, dame los documentos. Yo le saqué los documentos. Le dije, señor, pero si yo no he hecho nada, solo tengo... Ahí mismo vino uno y me pisoteó la cara. Y al final me llevaron al departamento, vieron que yo no tenía nada, me fui. Me soltaron. Mira, compadre, España es un país que está bien, ¿sabes? Pero la verdad con nosotros, los que venimos de fuera, hay mucha discriminación. A mí me piden los papeles en cada esquina. La documentación, ya me sé el procedimiento de memoria. Que te revisan, que saque la documentación, que te vamos a revisar, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, ¿sabes? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo ando con un grupo de gente, ¿sabes? Que son buena gente, son buenas personas y tal. Y si tú
qué sé yo. A lo mejor un día te llevo y te los presento, ¿sabes? Claro. Para que los conozcas. ¿Pero qué son? Nah, pues nos reunimos para jugar pelota, para vacilar unas cervezas, para fumarnos un porrito, para ponernos un viaje más para allá y todo eso. Pero nada más, nada serio, ¿sabes? Claro, yo voy, eso no es nada, mano. Nosotros somos una gran familia donde te vamos a abrazar y te vamos a aceptar con los brazos abiertos, ¿sabes? O sea, que tú mismo No, sabes. yo voy, la decisión, ¿sabes? No, eso seguro, yo voy. Yo no quiero estar solo aquí, mano. Pues es decir, que cada quien tiene que aportar lo que uno cree o como debería ser, a lo mejor no como es, sino como debería ser el ingreso de alguien a una banda. Hay que ser coherente que no es color de rosa que va a entrar una persona a una banda, porque no va a decir, bueno, tú anda, escríbeme 10 veces tal cosa. No, no. Tú vas a entrar, vas a pertenecer. No hace falta decir, o sea, ingresé bien o ingresé mal. Yo creo que en algún momento, ¿y qué pasó? ¿Ingresaste y la reunión y ya estás dentro? Sí, bueno, no es lo que me esperaba, pero... Cosa bonita, en la realidad, en la entrada de una organización, una banda, lo que lo quieren llamar, no es cosa bonita. Es que... Yo entré boxeando. Me hicieron a mí entrar a boxear con otra persona. Hay otra persona que han entrado, imagino que le habrán dado tanto. Lo importante ahí sería cuál es la razón y por qué yo entro a ese grupo. Claro. ¿Cuál es la identificación que yo tengo ahí? A ver, había escuchado de la existencia de grupos porque tenía un amigo que hacía hip hop y lo encontré a él con el uniforme del colegio y lo vi con un collar dorado con negro. ¿De qué pandilla eres tú? Le digo así, que lo vi con el collar. Me dice, yo no pertenezco a ninguna pandilla, yo pertenezco a una organización. Nos hicimos amigos, me empezó a contar de la nación, de sus propósitos, de los reglamentos, de cosas, y me dijo un día, ¿a ti te gustaría pertenecer? Y yo le digo, pues sí, yo sí quiero formar parte. Llamaban mucho la atención sus colores, amarillo y negro, sus gorras, sus pañuelos. Cuando los vi parecían estos chicos de las películas del Bronx. Y me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y cuando los traté más, porque eran unos chicos súper respetuosos, se expresaban bien. ¿Y cómo recuerdas tu coronación? Me dicen, Erika, que te tengo una sorpresa, que no sé qué. Yo le digo, ¿qué? Me dice, es que llegó el día de tu coronación. Yo, sí, ¿y qué es eso? Porque él no sabía nada. No, yo no sabía nada. Pero claro, yo había escuchado tantos mitos de las pandillas y cosas. Y luego entramos a la habitación y empezó pues lo que es la coronación, lo que es una ceremonia. Y me acordé de mi abuela, porque tenía mucho que ver con rezos y cosas así, ¿no? ¿Es típico de Ecuador o de Dominicana este plato? De su país. De mi país. Pero ella sabe ya hacerlo ya. ¿Qué es más rica, la comida ecuatoriana o la dominicana? La de mi país. ¿Está buena la comida? ¿O no? ¿Está buena? Es diferente. Ustedes tienen mucha más Ajinomoto. Los muchachos eran del barrio. No que un día me acuerdo que me peleé en mi casa y me fui de la casa. Y vino un muchacho, me ofreció dónde dormir. Y yo dije que vale y me fui. La mamá de él estaba aquí en España. O sea que la casa la tenían, ten en cuenta, 3 hermanos. Uno de 17, uno de 15 y otro de 13 años, que fue el muchachito que me habló a mí. Todo el mundo de que tenía algo por ahí en su casa, lo que sea, llegaba a esa casa en el barrio. Y un día ellos se van de fiesta y todo, y encontré un poco de papeles tirados y los leo. Asociación por Derecho del Confinado, nieta, normas de rigor, tal. Filosofía, tal. Yo cojo esos papeles y los dejo ahí. Me llama el que ese entonces era duro de ahí del barrio y me hace la propuesta para entrar a la asociación, que le habían hablado de mí, esto que el otro. Y yo le dije que no, que todo me parece muy bien, muy bonito en papeles, pero realmente en la práctica no te podría decir que estoy de acuerdo porque no se cumple. Entonces él me explicó que no, que justamente él viene de otro lado y que lo que nosotros íbamos a hacer era hacer cumplir lo que estaba escrito. Y que si era necesario el uso de la fuerza para que eso se cumpla, pues lo íbamos a hacer.
Me gustó la idea, ¿sabes? De rectitud y todo, y lo vi serio al muchacho. Bueno, pues vamos, si vamos a saco, vamos a saco. Y nada, y así empezamos 6 personas el capítulo Ya en el Sur. A nosotros nos llegaron a decir los niños del terror, porque de todos los capítulos que había, era el capítulo que más a saco iba, o sea, tanto internamente con nuestros guerreros como externamente. Estuve desde los 10 años en la calle, fui niño de la calle prácticamente, me metí en la mara, me aceptaron, me dieron todo, me valoraban mi opinión y tal, y yo pues me entregué. Ahí la familia ahí que nunca tuve, la gente que me escuchó y la gente que no me podía marginar porque eran marginados también, y me sentí pues en mi salsa, en mi hábitat, y eso pues me abrió la puerta que me entregara de una manera salvaje, ¿no? 1 pa'l cerro, 8 pa'l matón, 7 pa' tu muerte porque Sur es el más chingón. ¿Qué te gustaba de estar ahí adentro? A mí lo que me gustó fue que me preguntaban cosas, ¿no? ¿Usted qué le parece esto, por ejemplo? Y yo, ¿me lo dices a mí? Sí. Ah, bien, bien. Aunque no me pareciera bien, o sea, el hecho que me tomasen en cuenta, cuando nunca en mi vida a mí nadie me había dicho nada. Y aquí me estoy integrado, aquí estoy con gente que me quiere, que me cuida, y lo demás me da igual, ¿no? O sea, si esta gente tiene que hacer cosas feas, pues no me importa, ¿no? Es lo que se hace. O sea, mi padre me pega, mi padre pega a mi madre, el vecino pega a su esposa, pega a sus hijos, es lo que hay. Esto es como funciona la vida. Tenía yo 18 años cuando yo entré, 19 años cuando yo entré a los Latin Kings. Ya fue en Ecuador, en Guayaquil. De verdad que yo entré por curiosidad a la nación. Dije, a ver cómo es, ¿no? La fama de los Latin Kings, Ahí, eso te digo en mi aspecto que pasó. Siempre hay otros que en cambio se sienten solos, van a una parte y ven un grupo de latinos, y si él es latino igual, ¿sí me entiendes? Para no sentirse solo, sentirse acompañado, acogido con demás personas, bueno, un mogollón de cosas. Eso cada persona que es miembro de cualquier ganga podría decir una experiencia diferente, ¿no? Hasta para que está piteado o es enemigo de otra ganga y le da miedo, y si se mete acá va personas que van a dar la cara o por respeto, muchas cosas. Bona tarda, rubinencs. Benvinguts una setmana més al fil de la troca. Com ja vam prometre la setmana passada, avui toquem un tema molt polèmic. Un tema que, a més, aquesta setmana ens toca de prop a la ciutat de Rubí i els rubinencs. Parlem de bandes llatines. Nietes, Latin Kings, que hi ha de veritat en que són bandes violentes? Ho són realment? De tot això parlarem amb el David, membre de l'associació Nieta, a l'Hugo, membre de l'associació Latin King, i el Luca Queirolo, socióleg y director del proyecto europeo Yuganga. ¿Cómo se define una persona que esté en la asociación Latin King Nieta? Un nieta es una persona que lucha por los derechos de los presos, que cree que si una persona ha cometido un delito, tiene derecho a rehabilitarse, pero para que este proceso de rehabilitación se cumpla, tienen que haber unas necesidades básicas como ser humano. El ser un nieta no es ni ir a la discoteca, ni a cruzar los dedos, ni vestirte rapero, ni nada de eso. El ser un nieta es una forma de vida, es un estilo de vida y es una forma de pensar. Al igual que yo puedo decir, por ejemplo, del Latin King, es luchar por los derechos latinoamericanos. Estén donde estén dentro de Latinoamérica o fuera. Para mí esas personas, al igual como aquí hubo, pues esas personas para mí son Latin Kings y son hermanos míos. ¿Ha existido alguna vez la guerra entre Latins y Nietas? Eso fue un pasado que yo creo que actualmente ni creo que ni el hermano que de la asociación ni de mi persona queremos que nuevamente se vuelva a vivir esta situación. La guerra que yo vivo es una guerra contra la prensa y dentro de nuestra propia gente mismo en reeducarla y de enseñar lo que realmente nosotros somos y lo que podemos llegar a ser. Esa es la guerra que yo vivo. Y dentro de todo esto, la parte de hermandad, que es lo que nosotros estamos tratando de promover a través de nuestras organizaciones, porque eso es lo que queremos que sea un nieta, es lo que yo vivo como nieta y es la clase de nieta que nosotros somos, en realidad. No la clase de nieta que la prensa o la policía o cualquier organismo de orden, por decirlo así, nos intenta hacer ver hacia los demás. Hugo, ¿cuál es tu guerra? Contra el racismo, contra la violencia juvenil, el tener más educación, que nosotros, entre nosotros mismos nos podamos ayudar a entendernos la mano.
crear redes de alguna forma. En esa simple palabra, decir unir nuestra fuerza café, decir nuestra raza latina. Bueno, lo dejamos aquí si os parece, vamos a hacer una pausa musical y bueno, continuamos después con el debate, si os parece bien. Muy bien. Pues Alex, cuando quieras. Vamos a los 2 besitos. Preparados, listos, ya. Tú ya está, ¿no? A ver, tú tienes que apretarte un poquito y ya está, ¿eh? Espera, mira, ¿quién me escribió en WhatsApp? ¿Quién te escribió en WhatsApp? El Johnny, que va a ir también, que ellos también van a ir hoy. Y pregúntale si va a ir Diamante. Diamante. Pero si Diamante ni siquiera nadie lo conoce. Además, Diamante ni siquiera es del grupo. Pero está por eso, ¿eh? Tú te fuiste con ese diamante, que si le sacó brillo al diamante. O me lo sacó él a mí. Ah, pero es que eso no tiene punta. Él sí que tenía punta. ¡Qué cachonda! Bueno, pero entonces, ¿y vos te cuidaste? Claro, parce. ¿Se puso condón? Yo le dije que se pusiera, pero no quería. Y pues mira, como yo me tomé la pastilla ya, pues... ¿Se toma pastillas todos los días? Claro, parce. Yo controlo. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa. Ahí, ahí. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, sí, estilo sensual. Chapa, sí, estilo sensual. Menea tu chapa, sí, estilo sensual, estilo sensual, estilo sensual. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Muévelo, mami chula, con tu meneo. Rompe que estoy activo con mi guineo. ¿Está así, no? Sí, está así. Dale, amor. Menea tu chapa. Hoy a menear la chapa, la chapa, la chapa. ¿Está tu mamá? Ah, pero ya ahí está su hermano. No, te vas a la película, te... Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el colegio. Llegas a tu casa, comes, tu madre y tu padre a lo mejor no están. Por la tarde sales a lo mejor otra vez un rato a estudiar y donde es que mayormente pasas el tiempo. En la calle. ¿Quiénes se convierten realmente en tu familia? Pues tus amigos de la calle. Por eso es que somos nosotros la familia calle. No porque seamos ni callejeros, ni porque nos guste la esquina, ni nada de eso, no. Sino porque la gente con que compartimos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nos enamoramos, salimos por ahí, hacemos deporte, trabajamos. Es a nivel calle, es nuestra familia calle. Una agua con atún. Dale vuelta. Aquí no le gusta el encebollado, ¿va? ¿A quién no le gusta? Esos dominicanos se jodieron entonces, aquí no hay guandule. Me lo preparo así con mostaza, ketchup y todo. Oye, no es por nada, pero esto parece agua con atún. Por decir agua con atún no le den a este gordito, no le den de comer nada. El que no va a comer aquí cuando era a ver tu sombra, ¿viste? Apúrate, Fénix. ¿Qué? Voy a ir a ver ese man que te dije, ¿sabes? El del otro día que te dije. ¿Y desde cuándo tú lo conoces a él? ¿A quién tienes que ir a ver, bro? Ahí a un mancito que quiere hacerse aquí de la gente, que es todo bien, ¿sabes? Es todo tranquilo. Yo lo conozco porque vive en el mismo bloque que yo. Bueno, si es del barrio, sí nos conviene tenerlo. Pues tú ya sabes que hasta ver al personal bien y ver la actitud y cómo reacciona, de repente tú sabes que algún familiar y lo que sea, no... Yo me confío de la palabra de usted, entonces yo espero que no venga gente solamente a querer escuchar o a enterarse de las cosas que hacemos nosotros aquí. Tú, Sombra, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Yo sí, yo ya he hablado con él, yo ya les digo, o sea,
Ese man vive en el mismo bloque que yo y es todo tranquilo. Usted paga las consecuencias también, ¿no? Usted se encarga de ese chaval. Bueno, entonces ya voy y lo traigo, ¿vale? Vaya, colega, que sí más para nosotros. Ya comió. Está tardando. Sobrevive un poquito, ¿no? Bro, de lo que vas a encontrar Lo dejamos aquí. a este, se lo come todo. Te diría el hueso, pero es que ni hueso tiene. Yo le voy a coger el móvil al pelado. A ver qué tiro, qué mensaje, a ver quién llama y todo el rollo. Tú sabes, hay que tirarle la psicológica, bro. Y aquí pues lo sometemos y de una vez, mira, que tenemos, si vemos que está rara la cosa, tenemos un montón de monte ahí, bro, y ahí lo dejamos tirado. Yo lo que lo veo como muy verde eso. Ya, pero aquí lo espabilamos ya. Ustedes serias, nada de chico nuevo, me voy a alborotar, está guapo, ni nada de eso, ¿oyeron? Todas serias, educadas, saludan con respeto como debe ser, ¿ok? Si el pelado se porta chulo, vamos a tener que bajarle la chulería a punta de... como todos. Tiene que adaptarse, así es la vida. Pila entonces. Pila, vamos. ¿Bien o qué? Ahí relajado. Bro, revísalo. Es solamente por seguridad. Pero espérate, ¿dónde tú vas por ahí? Estés tranquilo, mi hermano. Ustedes los dominicanos siempre están así, abiertos. ¿Qué es lo que le... ¿Cómo te llamas, bro? Yo me llamo Diamante. Diamante. ¿Y es verdad que tú quieres ser parte? Sí, mano, yo quiero respeto. O sea, lo que tú estás buscando es respeto. Respeto. ¿Tú crees que lo vas a encontrar aquí? Sí, porque aquí me dijeron que ustedes son los que mandan por aquí. Explícame qué es el respeto para ti. A mí no, que si alguien se pone conmigo, yo le entro a golpe de una vez. Yo quiero ir para adentro. O sea, respeto. Sí. Lo que quieres es respeto. Sí. Pues te vamos a enseñar primero a respetarnos. Una llamada, brother, que tengas ahí a la policía, brother. Te vamos a enseñar nosotros lo que es respeto. Pero yo te dije a ti, yo vine limpio, yo no quiero saber ni de la policía. Allá está nuestro líder y nosotros no queremos errores con nuestro líder. Nosotros te estamos preparando para cuando te hables con el man. Yo ando solo. Vale, pues desde ahora ya no andarás solo. Tendrás que andar con nosotros y de acuerdo a nuestras reglas. Vale. Espera. Flaco, espéranos ahí un rato. Vamos muchachos, vamos para acá. Espéranos ahí, ponte por allá. Mira, brother, este man no tiene aquí nada raro, más que algunos mensajitos por ahí, una chica, no sé quién será. Supongo que será alguna noviecita, algo por ahí que debe haber encontrado. Espero que no haya ninguna de las de aquí que esté viéndose a escondida con este chico que no es del grupo. Vale, Frey, entonces dale luz verde. Tú sabes que en principio a mí no me gusta ni siquiera que entre gente nueva. Yo creo que nosotros estamos demasiado sólidos para entrar gente nueva. Pero mira, es lo que hay. O la familia crece o perecemos. Yo creo que hay que darle un voto de confianza, como dice Sombra también. Simón, yo pienso que hay que darle una oportunidad más que sea, ¿sabes? Aquí está el que quiere pertenecer al grupo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tú te llamas? Diamante. Yo me llamo Fénix, ¿me entiendes? Mucho gusto. Yo soy el responsable de toda esta organización. Yo no quiero que tú entres aquí solamente por una mujer o por querer saber de lo que nosotros hacemos o no aquí adentro. Yo no quiero que tú vengas a romper nuestros principios porque sabes que vamos a romperte a ti también, ¿me entiendes? Nuestros principios son principalmente el respeto, la lealtad hacia nuestra organización. ¿Okay? Te estamos dando la bienvenida y quiero que tú respetes, ¿me entiendes?, a todas estas personas que están aquí porque estas son mi familia. Bienvenido, ¿no? Gracias. No lo defrauda. La seguridad número 1 va para Fénix. No traigas amigos, no traigas amigas, no presentes a nadie a Fénix a menos que nosotros te lo digamos. Primero lo conocemos nosotros, después lo conocen a él. No hables de él, ni dónde está, ni dónde para, ni con quién está, ni a qué se dedica, que con el tiempo lo sabrás. ¿Verdad, banda? A mí eso no me llama la atención, para mí el que te embande porque tiene miedo. ¿Por qué tiene? Porque tiene miedo, porque no se siente con el poder de resolver sus problemas solo. Vamos a hacer simplemente imágenes con parejas. Ahí donde están, vamos a intentar desarrollar una pequeña situación. No importa que lleguemos al ridículo, no importa que la situación sea inverosímil. Lo importante es que intentemos desarrollarla. Es interesante proponer, pero también es interesante escuchar al otro. 1, 2, 3. Más a la izquierda. ¡Pausa! Cambio. Acción. Cambio. Acción.
¡Acción! Sigue. Vamos. No, pero vamos a hacer. ¡Stop! Entonces, yo para pertenecer a eso, ¿qué tenía que hacer? Hay un pito, vamos. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Sí, sí, sí. Y yo no sabía ni idea, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, tú ves tantas películas como Gladiador, no sé qué, un montón de películas. A lo mejor es igual, ¿sabes? Y te lanzas. Yo he visto, yo he hablado con gente, ¿sabes? Con los muchachitos ahí, todos nerviosos y tensos, dicen, oh, no, ahora que no sé qué, que no sé cuándo. Y siempre hay alguien que los va motivando y tal. Algunos no van simplemente porque no tienen el valor suficiente, pero hay algunos que les corre la adrenalina y van porque, ya te digo, ese deseo de saber lo que es, ¿sabes? Ellos quieren demostrar que valen. ellos valen para formar parte del grupo, El que tema es ellos no ganarse el tienen respeto. miedo. Sí, Buscan ganarse el respeto. Ya no solamente del grupo contrario, sino del propio grupo. El respeto te lo ganas tú adentro de tu grupo. Pero al otro lado, lo que tú quieres hacer es no dar respeto, sino que te tengan miedo. Claro. Que yo pase, hey, bájame la cabeza. A lo mejor en lo que tendríamos que hacer una reflexión, aunque es casi imposible, es en decir, ¿qué gano yo? Pues utilizando la violencia como miedo, no para implantar respeto, porque el respeto se gana de otra manera, sino para meter miedo. Porque la Mara decíamos, es que aquí el respeto, loco, es que aquí no sé qué, y no era miedo, la gente no nos tenía respeto, nos tenía pánico, temor, horror. En Guatemala, El Salvador, el sur de México, Honduras, Nicaragua, pues son lugares pues, donde ha habido guerra, donde han habido conflictos armados, donde el acceso a un arma es muy fácil, muy barato, y donde pues hay una desestructura social muy fuerte. Niños que crecen sin educación, sin sanidad, sin nada, y que son pues tierra fresca para ir a sembrar cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, así llegue un evangélico a evangelizar y ese niño cae, así llegue un marero a captar maras y ese niño cae, así llegue quien llegue, hay ahí tierra para poder sembrar lo que uno quiera. Y yo pues vengo de ahí, conozco perfectamente todo lo que es una estructura de banda, de mara o de todo eso, la jerarquía, la organización y todo, cosa que a mi punto de vista no es malo. Para mí, estar en un grupo es lo mejor que me puede haber pasado, ¿no? Porque hay, lo que digo, resalto que hay hermandad, hay buen rollo, hay preocupación por uno, hay muchos valores que puede tener cualquier familia normal, cualquier asociación o cualquier historia, ¿no? Lo que pasa, que es verdad, que también hay conflictos. Yo me metí a la Mara Salvatrucha y me inculcaron que la 18 era un enemigo a muerte y realmente yo, antes de ser marero, nunca había tenido ningún problema con ningún otro de otra banda, ¿no? Entonces eso es un dato que ahora mismo pues reflexiono de decir, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tal? Si es algo que no me corresponde a mí. Cuando realmente reconozco que el problema número uno pues es la falta de oportunidad, los gobiernos, contra lo que no luchamos y a lo mejor es porque se nos ocurre o porque no qué, pero con la gente que tendríamos que pelear o que tendríamos que encarar, pues no lo hacemos. Partiendo, ¿no?, de tus propias palabras, que estar en un grupo, banda o mara es positivo. Yo lo veo un poco como el tema de reciclaje. El reciclaje que hace, ¿no?, ir dando vueltas y así no deja de ser una mara, una pandilla, una banda. No dejan de haber muertos, no dejan de haber crímenes, no dejan de haber abusos, extorsiones y cosas de esas. Yo creo que si no hacemos nada y tenemos un razonamiento de decir, ¿para qué voy a hacer yo nada si esto va a seguir igual? Por ejemplo, las manifestaciones, ¿para qué sirven? A lo mejor para nada. Pero yo voy a ir y voy a gritar y a decir lo que yo pienso. Yo creo que nosotros tenemos capacidades, tenemos herramientas, tenemos armas, somos capaces de muchas cosas que no sabemos. Muchas veces es tan fácil de decir 10 minutos para mi persona, reflexionar, tumbarme en una cama con los pies para arriba y pensar, o sea, en blanco en mi habitación, en el salón, donde sea, cuando no haya nadie, pensar qué estoy haciendo, qué quiero hacer, a dónde voy, a dónde quiero ir. ¿Tú aceptarías que tus hijos entrarían en la Mara Salvatrucha? Él va a decidir lo que quiere y lo que no. Y si a mí me parece bien o me parece mal, lo que intentaré es apoyarle, quererle y guiarle. Esa es mi función. Lo que no puedo hacer es obligarle. ¿Comenzamos? Ya, acción.
Algo que ustedes, ay, que una de las chicas se portó mal en tal discoteca y hubo un problema. Sí, mira, y por eso se pelearon dos de los muchachos y eso me lo tienes que controlar y no sé, tienes que hablar con ellas porque esas cosas no pueden pasar. Yo qué sé, algo así. Mira, estuvimos ese sábado anterior, estuvimos en una discoteca que queda por Badalona y vivimos unas hermanitas de tu capítulo. Realmente actuaron bastante fatal, entonces no sé, tú como la encargada, controla. Ya, pero me imagino que son del grupo también, ¿no? ¿Y a ellos qué les van a decir o qué? Tranquilo que eso ya el capítulo se va a encargar. Ustedes saben que yo siempre las escucho, pero me molesta cuando me interrumpen y más por tonterías. Porque siempre son tonterías. De verdad. Bueno, pues ¿qué pasó? Dímelo, de una vez. Aquella noche, en esa discoteca, tomé de más y me enrollé con un chico. No sé. ¿Se lo cuento yo? No me lo quiero ni imaginar. Eso es lo que estás imaginando. No. Hola William, ¿qué tal? Hola, profe, bien. ¿Cómo andas? Ahí más o menos. Te esperábamos estos días y no has venido al instituto. Es que tuve un problema familiar. A mi madre también le cambian el horario de trabajo y tengo que quedarme con mi hermano. ¿Y no podéis arreglarlo de ninguna manera? No, tengo que quedarme con él, porque él es el más pequeño, que tengo que quedarme con él. ¿Estabas bien ahí en la clase? ¿O tuviste problemas con alguien? Sí, tuve un poco de problema con acogida, no... ¿Que es muy duro? ¿Estabas Eso ahí? ¿No te gustó? No. No. ¿Y entonces qué harás? ¿Vas a regresar? Sí, sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Te esperamos? Deo. Deo. Si te llena lo suficiente con uno. No la llenan. No te llena. ¿Tú qué sabes? ¿Ah? Que no le llenen ni la barriga de huesos, mija. Madre mía. Menea, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Se le pegó la canción a la parce. Chapa así, estilo sensual. Chapa así, estilo sensual. A ella se le quedó grabada esa música. Es que entonces nos vamos de fiesta, tal. Ay, ya vino, porque viene la profesora. Parce, ¿crees que se han dado cuenta que hay mucha campana, no, verdad? ¿No? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? ¿Que tú me estás hablando de irme o de quedarnos? Irnos. ¿De irnos? ¿De la disco? No. ¿A la disco? Ah, sí, a la hora de Allá está. Hola. Hola, papi. No. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Tengo que decir algo. ¿El qué? Estoy embarazada. ¿Cómo que tú estás embarazada? ¿Y tú no te estás bebiendo la pastilla, Siempre me lo he tomado, pero tú sabes que siempre hay un riesgo. ¿Estás segura? Siempre estoy segura de lo que digo. ¿Y la Hace prueba? 2 semanas que no me baja la regla. Tienes que hacerte la prueba. Me la tienes que comprar. Vale. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Qué vas a hacer tú? Es muy temprano. Somos demasiado jóvenes. Te vienen a buscar ahora. Te vas y me vas a dejar después de lo que te acabo de decir. Pero que tengo un compromiso, ¿tú no me entiendes? Pues vete con tus amigos entonces. Joder, no digas eso, que tengo un compromiso. Vete con tus amigos, vete con tus amigos. Ya me la apañaré yo sola, como siempre. Tú sabes que yo siempre estoy contigo. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre? Siempre. No digas mentiras, porque sabes que no es verdad. Es que tengo un compromiso ahora mismo. Vete con tus amigos, vete. Me vinieron a buscar. Dígale que me ruegue, banana, que yo no lloro nalga, mi hermana, de ahora en adelante te mata. ¿Se lo dijiste o no? Bueno,
A medias. ¿Cómo a medias? Le dije algo, pero... ¿Le has dicho a Gabriela? ¿Le has dicho algo? ¿Y qué va a hacer ella? Igual ella es la líder de todas. Ay, no sé. ¿En qué lío me he metido? Igual nos tienes a nosotras. Yo me fui a cuidar al bebé los días que no haya fiesta. Ay, no te chistes. Me llevé de mis amigos y no tuve tiempo para ti. Y ahora me doy cuenta del oro que perdí. Extraño tu sonrisa, también tu lindo mirar. Tan precioso fue tu amor y no lo supe valorar. Regresa por favor, te lo juro que cambié. Ya yo no sigo siendo el mismo tipo que fue ayer. Te traje mi corazón en una bolsa de papel y tú decides si lo botas o te quedas con él. Por ejemplo, volviendo al guión, ¿no? De una chica que se queda embarazada, bla, 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 del joven que se va. ¿Tú lo ves como algo común que pasa en tu entorno? Bueno, en mi entorno, ahora mismo yo lo estoy viendo normal. De que una persona se quede embarazada, joven, así de mi edad, hasta más joven, con un poquito más de edad. ¿A qué se debe? Pues seguramente se deberá a la falta de comunicación entre el chico y la chica. Por medios no será. Será falta de responsabilidad. ¿De quién? De los dos. Si ya ve que el chico no tiene los métodos suficientes, pues para, ¿no? Tú con un chico, ¿qué le exiges a él? ¿Y qué te exiges a ti? Bueno, pues que le exijo a él que se cuide, al igual que yo cuidarme para cuidarlo a él. Pero si el tío dice, no, yo no me pongo condón, paso. Pues vete por donde te quede más cerca. Claro, así lo pienso y así lo hago. Vamos a hacer esa, la historia de Vico, desde cuando él llega a plantearse el salirse del grupo. Mira su cámara. Claro, si le estoy diciendo señora, ¿por qué ahora va a actuar? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo? Con barras. Tómense su tiempo, no es necesidad de que avancen. No, todo bueno, a esos ya no los vamos a bajar, bueno, lo que quieran. Todo el lenguaje que manejan. ¿Sí? Presta atención. Entonces, ¿cómo es, Vico? Por favor, Vico, no hagas esto, vamos a ver. La familia, muchos acuden a la droga, otros a la Santa Biblia. ¿Y a dónde voy yo? Yo no sé, pero sé que quiero que vayamos juntos. Quiero ir contigo. O caminas adelante o caminas. Pero vamos a llegar juntos a la iglesia, Vico. Por favor. buscando respeto, trátame como te trato, me juzgues, no me ¿A dónde te dice que vamos a ir? A la iglesia a hablar con el pastor. Bueno, vamos a ver si te quita un poco los demonios. Sí, hombre, los demonios. Pastor. Buenos días, hola Gabriela. ¿Qué tal? Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo van las cosas? Bueno, pastor, con problemas. ¿Y dónde está el Vico? Vico, hijo, ¿cómo van las cosas? Ahí no tan bien como usted. Tiene 5 minutos para que usted me cuente su Bueno, historia. no, 5 minutos yo creo que es suficiente. Creo que le va a ser de bendición. Ya, vamos a ver qué es lo que tiene que decir entonces. Gracias, se te agradece. Pasa, hija, por favor. Hijo, pasa. Un placer. La verdad que esos 5 minutos le va a ser de mucha bendición. Hablemos un poco, tranquilo. Luego veremos qué hace Dios por nosotros. Gracias. De nada, de nada. ¡Wow! Me alegra verte, Vico. Gabriela, cuéntame, hija. Yo le estuve comentando un poco a usted, ¿se acuerda que teníamos problemas? Y me acuerdo que te comenté, hija, de que esos grupos, no quiero decir esas bandas porque no quiero ser peyorativo, pero esos grupos no suelen traer buena consecuencia. O sea que tú le has hablado del grupo. Tengo que hablar con el pastor y contarle para que él nos pueda ayudar. Yo no quiero que te pase nada, entiéndelo. Lo que te va a pasar es a ti por estar abriendo tu boca. Pero ella ha venido aquí.
no a contarme tus cosas personales, sino a contarme ciertos problemas que de una forma u otra te están afectando a ti y que afectan a la familia. Pastor, yo no quiero que le pase nada malo, tenemos un hijo, yo no me quiero quedar sola y si lo matan, o le pasa algo. Escucha bien. No sé por qué me has traído, tú sabes que lo que vamos a hacer se va a dar. Vico, la violencia solo trae más violencia, no, por favor. Mira, él con su justicia divina y nosotros con nuestra justicia terrenal. Dame un minuto, solo un minuto, reflexiona. ¿Has pensado en tu hijo? No me conteste. Quizás papá, mamá no han estado. Quizás has venido en un trasfondo familiar muy duro. Quizás te marcaron cuando niño. Todo eso lo puedo entender. Por eso no te juzgo. Simplemente permíteme ser tu guía. Yo también anduve en ciertos caminos que no eran de bien para mi vida, para mi familia. Pero alguien me habló. Alguien me habló de un camino que no es la iglesia, no es la religión. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No te debo hablar de religión, de comerte la cabeza. Simplemente quiero decirte que el camino que has tomado es un camino que lamentablemente no te va a llevar a nada bueno. ¿Qué vas a dejar a tu hijo? ¿Un legado de violencia? Desde la cárcel, desde la cama de un hospital, o en el peor de los casos, desde la muerte podrás hacer algo. Quizás va a decir, ahora va a ser el tonto del grupo, ahora todos se van a... No voy a esperar respeto, no. El mayor respeto es aquel que un hombre le brinda a su familia, le brinda a su hijo y le brinda a su esposa. Entonces, ¿cuál es la solución que usted pretende dar? La Biblia dice, hablando al Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Espérame, por favor. Espérala. Espera que te abro la puerta. Tengo que ir, pastor. Pero, Vico, por favor. bueno, Gabriela, vete en paz, hija. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga y te guarde mucho. Adiós. Bueno, Señor. Muchachos, pónganme en atención. Vico quiere hablar con ustedes, tiene algo que decirles. Lo que pasó con ese tipo, del corte ese, el problema aquel, pues vamos a ir a darle, brother. Vico. Vamos a darle, pero con todo. No, ¿de qué vas? La venganza se da porque se da. Pero tú me vienes ahora a decir esto delante de los muchachos cuando yo pensé que tú les ibas a decir algo diferente. Pues, ¿qué dicen ustedes? Para eso fue que yo vine, yo no vine para estar aquí jugando, yo vine para hacer lo que hay que hacer. No, pero es que yo no quiero que él se meta en problemas ya, porque ya él y yo hemos hablado sobre eso. Vico, le prometiste al pastor. Hemos hablado. Oye, ¿qué pastor ni qué pastor? Yo ya no quiero más problemas. Pero que la única forma de que no haya más problemas es dando nuestro respeto. Yo no pienso así porque ya yo estoy harta de todo esto. Tú sabes cómo funcionamos nosotros, tú lo sabías cuando entraste aquí. Mírame los cortes que tengo, no pude ni coger a mi hija. ¿Ah? O sea que él se va a quedar así, bien campante por ahí. Brother, vamos a darle. Eso, tú quieres más cortes, entonces claro. Tú quieres... Trae ese machete, brother. Escucha, Vico, ya Fénix y yo lo habíamos hablado. Yo me quiero salir del grupo ya, yo ya no puedo más. No puedo, estoy harta de todo eso. Vete. Está teniendo corazón de madre. Tiene un corazón de madre, vamos a darle. Todo bien, brother. A mí no me Tú me apoyas, tú me apoyas. Vico, por favor, venga. Estoy contigo. Tú también, ustedes tienen que estar porque ustedes tienen que llevar. No se van a meter en nada. Hombre, ¿y quién nos va a llevar los cuchillos? ¿Quién nos va a llevar los cuchillos? Ellas ya saben que ellas no se van a meter en ningún asunto. ¿Cuento contigo o no? No, las chicas ya no. Está. Lo de no vengarse, te venía rondando por la cabeza, dejar el grupo, estabas mal. La venganza siempre, o sea, seamos francos, siempre está, ¿no? En el hombre de querer saciar, ¿no? Sí. Pero en este caso preferí pues dejarme llevar por eso, por lo que sentí, no sé, a lo mejor se equivocó, a lo mejor yo también he hecho cosas malas, ¿no? Entonces, y aparte con las palabras del pastor, ¿no? Que siempre te lleva al perdón, todo. Entonces decidí no, ya se encargará las leyes terrenales. Ya, pero a mí me costaría mucho si me marcan, luego perdonar a esa persona, no sé. Que me marcan sin yo hacerle nada, sin buscar problemas ni nada. Luego yo a pedirle perdón a esa persona, en vez de venir él a mí. Él está dando paz a la otra persona y la oportunidad también de quedar ahí, ¿me entiendes? O sea, él no es que se da solamente la oportunidad a él, también le da a la otra persona la oportunidad de perdonarlo a él,
de cualquier cosa que pueda pasar en el futuro, ¿me entiendes? Tuve un problema con un chico en una cancha jugando pelota y salimos peleando. Y no sé en qué momento ese chico sacó una navaja. Entonces llegó un momento que yo me cubrí y el primer rincón que sentí fue aquí en la mano. Y yo me veo la mano y la mano se me abrió. Y fuimos un grupo otra vez como de 10 a la iglesia, ¿no? Y llegamos. ¿Y saben quién estaba ahí? Llegó con su esposa, con la agarradita la mano, el tipo que me cortó. Ya, sí, vamos a darle, vamos a... Mira, tú te vas acá, ya teníamos todo planificado. Y vamos al metro y yo digo, no, algo. Y otra vez mi corazón comencé a sentir, ¿no? Eso. Y decía, no, está bien, vamos. No, vámonos, muchachos, vámonos. Oye, ¿cómo? Si ya estamos aquí. No, vámonos. Oye, si ya está al salir, vamos. No sé, vamos. Y nos fuimos. Alguien estaba pidiendo, alguien estaba intercediendo por mí. Las cosas viejas pasaron. Lo que Dios ha hecho en mí y también lo puede hacer en ti. Aunque tu hijo esté en la droga, esté en la pandilla, si alguien está orando por él, Satanás lo respeta, porque la oración es una muralla, es una cobertura que Satanás no puede traspasar. Hoy es una noche en que hay restauración. Hoy es una noche en que Dios te dice: la muerte no tocará tu casa. Tú que estás pensando quitarte la vida, que el diablo te ha dicho que no eres nadie, hoy vengo a decirte que se equivocó Satanás. Tú eres una joya preciosa para Dios. Ahora, Señor, estoy declarando que tu Espíritu Santo comienza a llenar los corazones en esta noche. Toda la estructura comienza a ser rota, comienza a ser derribada. Hoy estoy desatando que estas vidas son transformadas, son tocadas por el poder de Dios. Por eso hoy desata la unción. Escuchen esto: Satanás sale avergonzado de este lugar. Aleluya. No soy Señor, si nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que dar, pues tuyo es todo, Señor. ¿Cuánto lo crees? Y acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable todo. Ya tu perfume, yo quiero ser, Señor. Ya tu perfume, yo quiero ser, Señor. Mi Señor, todo el mundo. ¡Hey! ¡Con la palma! ¡Esto es para Dios! ¡Vamos! Como si uno fuera un delincuente. Uno viene aquí por estar junto con su gente a ver un concierto. Es que no hemos venido ni a algo de la nación, hemos venido a ver un concierto de hermanitos que cantan, pero y ahí entran como delincuentes. Todo el mundo. No puede ser eso. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Porque saben que muchas cabezas juntas piensan más que una y no les interesa que estemos juntos. Quizá la gente asocia a los Nietas y a los Latin Kings con una vestimenta, con una forma de vestir, de hacer, de estar. ¿Vosotros cómo os autodefiniríais a vosotros mismos como ciudadanos? Yo sí puedo decir, por ejemplo, que de la asociación Nieta hay miembros que se visten raperos. Yo lo que quiero decir es que el vestirte rapero no te hace ni una persona conflictiva, ni que haces un delito y no te hace un delincuente. Una persona puede delinquir o no, o tener una conducta inadecuada más allá de pertenencia o no a un grupo. Y eso es algo a nivel general, a la comunidad, a la policía, a todo. O sea, desde que la policía te hace represión, los medios de comunicación explican mal las cosas, o mienten, o distorsionan, no hay respeto. O sea, el respeto tiene que ser algo en común, tanto entre nuestros semejantes como entre las autoridades y todo, y siempre tiene que haber un diálogo. En el momento en que esas cosas se
se corten, pues lo que hay es represión y la represión trae eso, trae rebeldía en la juventud. Esos discursos que se construyen desde los grandes medios, como que construyen cortinas, barreras, que dicen, uy, el enemigo, uy, el nieta, no puedo ir en el parque porque es peligroso, no puedo llevar a mis hijos, el Latin King que está sentado en el banquillo ahí. No, son mentiras, podemos cruzar, el espacio público es de todos, es una cuestión de vencer la misma resistencia que cada uno de nosotros como persona, como profesional, como ciudadano, tiene adentro y acercarse. Oye, pila, 11, que viene ahí la secreta, ¿eh? Ahí viene Simón. Cara de policía. Sigamos igual, como... Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, nosotros somos de aquí, del Casal del Barrio, ¿lo conocen? Hacemos actividades para los jóvenes. Ustedes ofrecen y qué piden a cambio, eso no me la trago. Pues nosotros hace poco estuvimos ahí pidiendo una cancha, ¿sabes? Para ayudar a un coleguita que estaba enfermo, pero dieron dinero y nos lo negaron. A nosotros nos llaman los vecinos y nos dicen que hay mucho lío en ese parque y que el otro día había unos viejitos que jugaban a petancas ahí y pasaron unos chavales con las motos. Sí, claro, fueron otros chavales, a ver, nosotros justamente estábamos aquí sentados tomando una chela, pero... Ayer mandaron a la policía, no nos pudieron quitar de aquí y ahora nos mandan a ellos. ¿De qué día es? Está abierto todas las tardes. ¿Todas las tardes? Todas las tardes después de la escuela. Se pueden pasar por ahí, bueno, si hay gente en la tarde también pueden pasar, en la noche. Vale, y ustedes me van a llevar a la tele y todo eso. De cualquier tarde y ahí hablamos. Me preguntarán si eres de banda o algo, si estos trabajan para la policía igual. Venga. Que huelen a policía los dos. chavales. Policía huelen. Los educadores, como que nosotros fueras educados más. No, pero buenos días le dijiste, oye, ¿no? pero tienen estudio, la oportunidad para mí. Estudio de la calle, no tiene estudio de la calle. No digo estudio de grabación y grabo un par de mis canciones. Ay, bueno. Vea, hermano, usted no se coma la mente que ella no le va a hacer ni... Tranquilo, que después le doy un par de plata a ustedes, si gano algo. Un par de plata ahí. Plata que te van a hacer. Para que se van a hacer con la hacen a costa de nosotros. Ese trabajo que hace esta gente lo deberemos estar haciendo nosotros, porque ellos supuestamente están para resolver las cosas que pasan en la calle. ¿Quiénes están en la calle siempre? Nosotros. Esta gente, si no es porque hay unas denuncias del barrio, no salen a la calle a buscarnos a nosotros. Si tú quieres actuar, mira, el otro día vinieron un par de señores a ofrecernos trabajo. ¿Te acuerdas, muchachos, que estuvimos aquí? Sí. Para actuar en una película. Pero usted primero, usted no le dé En la calle parece muy concreto, pero somos iguales, estamos buscando respeto. Que nadie nos juzgue ahora por nuestra apariencia. Si somos el corazón dando un mensaje de conciencia. Ya estoy cansado de este caso, de este eco del sistema, de este mundo del rechazo por ser raperos el tema. Nos señalan con la mano sin saber cuál es mi dilema. Soy de corazón y aquí te vamos a contar la plena. Tengo tatuajes, sí, yo ando por ahí. Ando con un combo por la esquina montándome un free. Eso no quiere decir que vamos a delinquir. La policía nos trata como le dan la gana. Mira, lo único que no la oportunidad es el padre, el cura con la iglesia. ¿Sí me entiendes? Y Federatina que tenemos el teatro. Ya está. Nosotros no vamos a buscar nada más. Ahora estamos nosotros, de nuestros propios medios del dinero, vamos a alquilar un local para que sea nuestro. Un lugar y no tenemos que estar pidiéndole a nadie y pagar un mensual, ¿sí me entiendes? Los van a dejar nosotros. Eso es otra, que no nos van a dejar seguros, que van a ponernos pegas por cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Del proceso que se inició es que nosotros estábamos underground, es salir a la luz de una forma descaradamente, ñeta, punto. Que productor musical, que esto, que dueño de cafetería, como que si me da la gana de ponerle a mi restaurante de ñeta, ¿me entiendes? Somos parte de esto, somos parte de la sociedad, no somos como mucho de la gente nos quiere tratar de imponer, vivir bajo una subsociedad, ¿no? Nosotros formamos parte, nosotros le atendemos en el mercado, pintamos sus casas, construimos las suyas, reparamos sus bosques, recolectamos la sandía que ustedes se comen, ¿no? Todos somos parte de lo mismo y del mismo ecosistema de la ciudad. He trabajado en bananera, he sido betunero, ¿qué tengo más? He trabajado en la construcción, he trabajado recogiendo basura, en pocas palabras, un pocotón de cosas de trabajo. Bienvenido a mi casa. Yo allá vendía ropa, así como lo hago actualmente. Entonces yo venía con una idea, decía, mira, vengo, compro un par de camisas, le digo a mi mamá que me preste un dinero, lo compro y me voy a recorrer
Y cuando llego aquí, veía que los negritos salían corriendo porque venía la policía a quitarte el trabajo que tú tienes. Y yo decía, a ver, ¿cómo vamos a esto? En mi país, tú puedes tranquilamente con tu bolso ofreciendo, vendiendo y únicamente que tú vayas robando que te siga la policía, ¿no? Pero tú haces eso aquí y no te llega un patrullero, te llegan los bomberos, la ambulancia, la sanidad. A ver, y te pega un palo que te caga, que más invertido en lo que te va a decir. Es que yo pienso que está bien que lleven un orden, pero ya es demasiado quitarle el derecho a la persona, su derecho de vida. A ver, si tú no te mueves a trabajar, porque sea como sea, trapicheo, ¿no? Es un trabajo. Si no te vas a ganar un dinero, tengo por seguro que nadie te lo va a venir a decir, toma, aquí está, comprar, vender. Ya, entonces, como le digo yo, mi Corte Inglés pequeña, ¿no? Yo salía de limpiar una casa y salía corriendo a otro sitio. Y trabajaba prácticamente de lunes a domingo. Yo me quería ir porque digo, yo aquí ya no hago nada. Llega un momento en que sientes que aquí ya no tienes futuro, no hay nada y piensas, para estar así aquí, mejor estoy allá por lo menos tengo allí mi familia. Cuando ya yo estaba decidida para irme, pues Vico me invitó a la iglesia, ¿sí? Y empecé a asistir a la iglesia y no sé, me salió este trabajo. Gracias a Dios. A partir de los 21 años sí que me doy cuenta, ¿no? de toda la mierda más o menos en la que estoy untado, estoy metido hasta el fondo y cómo estoy limitado a un porcentaje de kilómetros cuadrados y que mi vida se resume en eso, ¿no? Y bueno, y me gustaría pues ver un poco más allá, ¿no? Ver si existe algo más para allá de lo que yo vivo y de lo que yo he conocido durante toda mi vida, ¿no? Dentro de 15 años, pues me imagino con una hija más. No te digo cómo me la imagino, te digo cómo la quisiera tener. Pues yo sí quisiera tener mi estabilidad, mis papeles, poder ir y venir tranquilamente de la República o de mi país, llegar donde quiero llegar, pero hacer mi vida aquí. Yo no me veo ya viviendo en otro lugar, con mi misma mujer, con mis mismos hijos. Y bien, yo no te digo que rico, pero pudiendo ganarme el pan, ¿sabes?, para mi casa y vivir en tranquilidad. Y ojalá habiendo logrado por lo menos la mitad de las cosas que me he propuesto. Con la mitad de las cosas que me he propuesto, tanto personal como asociativamente, yo creo que me doy por satisfecho. Yo ahora mismo, si estuviera en Guatemala con toda esta información que ahora sé, pues yo creo que intentaría de alguna manera transmitirlo, ¿no?, a la gente, de que se están matando por nada y de que se pueden hacer más cosas, ¿no?, para mejorar la vida de todos y que si se puede conseguir pues luchando, ¿no? Pero yo ya no tengo esa opción. Yo me limito ahora pues a apoyar a la gente de aquí, que es un poco desfavorecida y que es un poco marginada también por la sociedad, ¿no? Me limito pues a aportar mis conocimientos a la gente de aquí, de este contexto. ¿Vas a comprar esa vaina o no? Carolina. Sí. Sí, pues dale, claro. ¡Pajarito! ¡Ya! Vale, parce, ¿y a dónde fue esta semana a bailar? Casi pues. Yo estuve ahí el otro día. Sí. Te bacán, tiene 2 pisos. Así, hermano, tú. ¿Sí se puede? Ahí nos vamos a ver si nos pillamos, ¿ah? Este fin de semana nos pagan para salir de una vez. Lógico, para ver si nos pillamos esta semana algo, ¿no? de música, diamante, ponle música. Wilber, hermano, ¿cómo estás tú? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien o qué? Aquí sigue con el pueblo. Mira, ve, aquí te está esperando el pueblo que tú dejaste, ¿me entiendes? Este es tu pueblo, el que te respeta y el que te ama, ¿me entiendes? El Fénix, esta semilla no es mía, men.
Yo la semilla que planté ya la recogí en el trullo, loco. Ellos te están esperando porque te aprecian y te respetan, ¿sabes? Puta, ¿Cómo me loco, dices eso ahora? Ni una carta, ni verga, y ahora me dices que esta es mi gente, Nelmen. ¿Por qué no nos regalaste a la policía? No fue por miedo, ni por las reglas, ni por ni mierda, men. Fue porque yo soy así y Simón, men. Así tenían que ser las cosas, pero ahora de fight, yo ya estoy al suave, loco. ¿Me entendés? Y me da mucho gusto verte y todo, pero Simón, men, yo aquí lo dejo, loco. Va, cuídate. Oye, dale vuelta, pues hombre, esa botella. Dale vuelta, hace suero eso ahí, ¿ah? Lena, loco, dale vuelta. ¿Qué pasó, mandado? ¿Quién eres ese man? Que me cuente algo. Que me cuente Oye, algo. Feni, ¿quién es ese man? Es el que tú nos hablaste la otra vez. El man es el Wilber. Sí, él es Wilber. ¿Es que le pegaron la puñalada? Sí. Le pegaron y pegó, mano. Ese man se portó como los varones. Ese es un verdadero guerrero. Esa es una leyenda, men. ¿Él quiere problemas? ¿O él vino No, a No, no quiere problema. Mira, mano, él es mira. parte de esta familia. Ah, porque usted no me... Él es fundador de esta familia. Si por él no hubiera sido, nosotros no estábamos aquí. Pero, ¿cuál es el motivo? Me olvidé de cuando él estuvo en prisión, lo abandonamos, nunca le escribimos una carta. Entonces él se siente un poco mal por eso, porque realmente si nosotros éramos su familia teníamos que haber estado con él ahí, ¿me entiende? Entonces nosotros hemos fallado también. Viejo Feni, usted tranquilo, hombre. El man ya volverá. Si el hombre está resentido, lo que sea, pues ya se le pasará. Y si es el caso, pues se lo escuchará y se lo recibirá. Aquí estamos todos unidos y punto, y ya está. Y el que está aquí es porque realmente quiere estar con la gente. Usted no está solo, ¿sí o qué? Usted tiene aquí al pueblo, nos tiene a nosotros ahí para resguardar, para seguir adelante. Cualquier problema usted sabe que aquí estamos nosotros. Más claro, dejamos la tristeza y toda esa vaina y vamos a pegarle un brindis por la Pachamama y por los que se van y no vuelven. Los que quedamos, seguimos. Ya está más claro. Esa es, pues ya tiramos para adelante y pum, hermano, ya está y se acabó. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Tranquilo, que la ofende, tranquilo. Pa' que me mate el dolor. Oye, ¿para dónde vas? Si estamos bien aquí, tranquilos. Nos vemos esta semana, pues, Feni. ¿Qué vaina con entonces? El mechero, el amarillo se lo han ¿Qué es lo que se lo ¿Le viste la cara de Feni cómo se puso cuando habló con Wilmer? chaqueta, papi, también. Son cosas que a veces te ponen a pensar si lo que estamos haciendo realmente está bien o no. Un primo mío allá en República, que él era lo mismo que Wilmer, lo único que él se aprovechaba, lo sí ponía a traficar. Ahí donde está el dinero, dice. Tú sí hablas mierda, mano. Esto aquí es como jugar al gato al ratón, este es el sistema, brother. El día que salga de aquí, o si yo pudiera de verdad, me haría policía. Porque en verdad, muchachos, esa es la gente que domina todo y controla todo. Oye, ustedes están locos, parce. Pagará lo tuyo. Ni ratón, ni gato, ni policía, ni nada. Eso lo que hay que hacer es político. Ja, siendo un político, ya tiene la casa del gato y el ratón. ¿Y cómo se hace uno político? O tienes mucha labia o tienes mucho dinero. Labia tiene el Eso se profe, estudia. pero lo que no tiene es Lo que hay que plata. hacer aquí es traficar y punto, y vamos traficando. Ya, entonces vámonos. Se está mamado, esa vuelta. O sea que para dominar el sistema, primero tienes que ser parte de él. Yo no lo tengo claro, muchachos, pero lo que sí está claro es que si no tienes dinero, no tienes el respeto de la gente. Ya está, pues entonces. Pero traficando tampoco lo vas a tener. Es como dice el dicho, el que nada tiene, nada vale. Vámonos, ya Yo está. ando buscando el respeto. Yo buscando respeto. Buscando respeto, yo ando buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por favor. Cada vez que puedo oro y doy gracias por lo que tengo, pero no me conformo con lo que tengo, quiero más. Me imagino con mucho money, mucho dinero para ayudar a la gente que quiero y al mundo entero. Cada vez que puedo oro y doy gracias por lo que tengo, pero no me conformo con lo que tengo, quiero más. Me imagino con mucho money, mucho dinero para ayudar a la gente que quiero y al mundo entero. Yo ando buscando respeto. Imagínate que yo vengo hoy y te pego a ti. Mañana vienes tú con otros 3 y me pegas. Pasado mañana vengo yo con otros 5 y te pego. Y es algo que va a terminar nunca. Y que siempre yo voy a querer ser más que tú y tú vas a querer ser más que yo. Entonces no hay sentido, no hay un fin, no hay nada. Y tú y yo lo sabemos. Y aún sabiéndolo, seguimos. Yeah. Yo ando buscando respeto, buscando respeto. Trátame como te trato, no me juzgues, no me ignores, por
cuántas veces en mi cama yo lloré, tú no te imaginas. Por el hambre que pasé, la ignorancia de la gente cuando la necesité. Nadie me dio un vaso de agua cuando me moría de sed. Nadie me felicitó cuando de curso pasé. Y ahora no me diga lo que yo tengo que hacer. Si yo he matado gente, si soy un delincuente, se culpa del sistema, embotellalo en tu mente. Si estoy un parque sentado, la poli me echa y de una vez comienza con todas sus sospechas. Y si le hablo me ofrece una galleta. Así tú quieres que respeten el sistema. Por problemas de la calle mi vida corrió peligro. Yo visto como cae el enemigo de mi amigo. Policía atrás de mí, ajá, corrí con suerte. Y un par de veces yo me le escapé a la muerte. Buscando respeto, trátame como te trato. No me juzgues, no me ignores, por favor. Buscando respeto, yo ando buscando respeto. Trátame como te trato. No me juzgues, no me ignores, por favor. Dime si tú sabes que se siente que te miren con cara de asco y maldad. Personas que tú sabes que no huelen mejor que tú, ni que tampoco valen más. Respétame y te respetaré. Si humilla a mí, yo no te humillaré. No, yo te demostraré que el respeto se gana con respeto. La crisis, no hay empleo, problema en la familia. Muchos acuden a la droga, otros a la Santa Biblia. Y ¿pa' dónde voy yo? Yo no sé, solo sé que estoy con Dios. Buscando respeto, trátame como te trato. No me juzgues, no me ignores, por favor. Buscando respeto, yo ando buscando respeto. Trátame como te trato. No me juzgues, no me ignores, por favor. Cada vez que puedo oro y doy gracias por lo que tengo, pero no me conformo con lo que tengo, quiero más. Me imagino con mucho money, mucho dinero para ayudar a la gente que quiero y al mundo entero. Cada vez que puedo oro y doy gracias por lo que tengo, pero no me conformo con lo que tengo, quiero más. Me imagino con mucho money, mucho dinero para ayudar a la gente que quiero y al mundo entero. Yo ando buscando respeto.